La autopista del Ámbar conectará estratégicamente a la novia del Atlántico con el corazón de la patria y será un gran impulso para la economía de la fértil región del Cibao. Una estructura vial que acortará la distancia entre Puerto Plata y el resto del país, afianzando el desarrollo turístico, comercial e inmobiliario de esta fructífera zona. Nosotros como polo turístico siempre hemos anhelado reducir distancia. Está comprobado que un turista se desplaza en 1 hora y media y es lo que define un destino en su región. Para nosotros tener la oportunidad de reducir esa distancia entre provincias hermanas y el mismo Gran Santo Domingo es de mucho beneplácito, porque así nosotros brindamos oportunidades de nuevos negocios, de un suministro de una economía mucho más fluida, beneficia al turismo y nuestra economía local. Esto será un hito en toda la región de Santiago, la región del Cibao y la República Dominicana, ya que pondrá a tan solo 30 minutos la ciudad de Santiago con la costa atlántica y a poco menos de 2 horas el Gran Santo Domingo de la misma costa. Sus 32 kilómetros contarán con 4 carriles, 2 en cada sentido, con sus respectivos paseos, separación de vías con muros tipo New Jersey y barandas de protección laterales. Esta obra dinamizará la actividad aeroportuaria, facilitando la transferencia de pasajeros locales e internacionales de un aeropuerto a otro y brindará a los turistas que lleguen vía aérea o marítima la oportunidad de visitar ambas ciudades en menor tiempo. El desarrollo de toda esta zona depende de esa carretera. Tenemos aquí la inversión de personas de Santiago de Moca en un nuevo muelle de carga. Tenemos un muelle turístico nuevo que estará aquí en la misma ciudad, Taino Bay. El primero que invirtió aquí en Puerto Plata, la Carnival Cruise. Esos turistas todos podrán ir al Cibao. Un dinamismo que pondrá nuevos colores en este litoral que enamora al sol con su intenso sabor a merengue. Eso va a beneficiar mucho a Santiago y va a beneficiar mucho al turismo, porque el turismo va a poder ver una oferta diferente en Santiago. Va a acelerar de manera sustancial el proceso de crecimiento, el proceso de consolidación del crecimiento y del desarrollo turístico, pero también del desarrollo en todas las áreas de la economía de la provincia. Es el inicio de una nueva etapa que relanzará la costa del Ámbar a través de una nueva vía de acceso que revolucionará y agilizará el transporte de productos y bienes. Bueno, señores, y continuamos aquí. Vimos ahora un BTR muy importante que nos van a explicar, porque todo esto que ustedes vieron se hace a través de una dirección que fue creada en la gestión pasada, que es la Dirección de Alianzas Público-Privadas, pero que no fue hasta el año pasado también, después del cambio de gobierno, que se asumió el rol de estructurarse y con un nuevo director, que es pues Sigmund Freud Mena, quien está aquí con nosotros. Bienvenido, Sigmund, para mí es un honor. Muchas gracias. Hola, tenerte aquí en esta noche en María Cera. Para mí feliz de estar aquí con ustedes tres. Cuando la gente oye alianza público-privada, como que le da un frito, porque en el pasado no nos ha ido muy bien con las alianzas público-privadas, sobre todo por los contratos leoninos que han hecho los anteriores gobiernos. ¿Por qué debemos confiar en esta gestión? Mira, Camila, lo primero es que cuando esos contratos fueron suscritos, la gran mayoría, no existía ley. La ley 4720 fue promulgada el año pasado. Por primera vez tenemos un marco normativo detallado, transparente, que establece procesos para poder estructurar programas de alianza público-privada. Por ejemplo, todo el proceso de privatización que se llevó en el 98 con las EDES fue un proceso que se llevó con una ley puntual que se aprobó en ese momento, pero en el cual no se establecían ni siquiera estándares mínimos de eficiencia en el servicio por parte de esas empresas que tomaron el control de la distribuidora. En el caso, por ejemplo, de la autopista del Nordeste, un contrato de concesión llevado a cabo mediante la 340, que era una ley que solamente tenía un acápite sobre las concesiones sin establecer a profundidad cómo debían licitarse, ejecutarse todo este tipo de proyectos. Además de que definitivamente por parte de las autoridades que suscribieron esos contratos hubo falta de, podríamos decir, de interés para defender lo que es la colectividad y los intereses sociales de la República Dominicana. A partir de que tenemos una ley que nos ordena y nos establece y nos marca una ruta por el cual dónde tenemos nosotros que transcurrir, ya las alianzas público-privadas están en un marco jurídico distinto.
No se da a través de concesiones directas. No, claro que según no. la ley crea un consejo, crea una dirección de alianza público-privada. Pero Sigmund, yo creo que el que está detrás de la pantalla entienda, y vamos a dar un ejemplo claro, de lo que es una alianza público-privada. ¿Qué pone el Estado? ¿Qué ponen los privados? ¿Cómo se da y bajo cuáles criterios se da? Porque hemos oído hablar mucho de fideicomiso en esta nueva gestión. El fideicomiso era una figura que, aunque la teníamos en una ley, no se utilizaba prácticamente para nada. ¿Por qué es importante eso? Bueno, la alianza público-privada no es más que la sociedad entre el sector público y el sector privado para desarrollar o ya sea una infraestructura pública o proveer un servicio público. Yo como Estado tengo el terreno, tú vas a ser el inversionista y la ley manda criterios específicos para que tú participes conmigo en esa negociación. Te pongo un ejemplo, vamos a construir vamos a construir un puerto. Vamos a ver. Vamos a desarrollar un puerto, Manzanillo, por decir algo. El Estado es propietario de todo lo que es el terreno, es propietario de lo que son las instalaciones o las edificaciones que existen actualmente, pero el Estado quiere buscar un socio privado que requiera invertir capital. ¿Para qué? Para eficientizar el manejo de dicho puerto, para hacer nuevas estructuras. Hay que buscar capital. Perfecto sería un aeropuerto, ¿no? También es un ejemplo de alianza público-privada. Claro, lo que vamos a hacer en Pedernales, una autopista. O sea, también una alianza público-privada en el sentido que el Estado concede la explotación y la operación, en este caso de una infraestructura vial, al sector privado. El sector privado hace el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y el financiamiento de esa obra por un tiempo determinado. Porque, por ejemplo, vamos a poner el peor ejemplo que ha pasado para mí, es el peaje Sombra, la autopista del Nordeste, ya lo mencionaste. En este contrato se financiaría de forma directa este peaje, la construcción, el 80% del costo de la obra, a cambio de que pudiera recaudar el 100% de los peajes en ambos trayectos por 30 años ininterrumpidos. Esta compañía colombiana. Y se supone que hubiera un flujo vehicular, un aforo, ¿verdad? Que nunca ha sido como ellos en este análisis que hicieron antes. Y entonces ahora el Estado hay un ingreso mínimo garantizado. El Estado lo debe compensar ahora. ¿Cuál es la diferencia con la autopista del Ámbar que se va a construir ahora? La diferencia es lo siguiente. La autopista del Nordeste se hizo un estudio de tráfico que nunca fue creíble. O sea, era un estudio de tráfico en el cual se establecía que iban a pasar por esa autopista en alrededor de 8 años cerca de 30.000 vehículos. Actualmente, luego de 20 años, pasan 7.000, 8.000 vehículos. O sea, ni la tercera parte de lo estimado al momento de construir la autopista. ¿Qué se hizo? Bueno, como no se ha podido cumplir con el tráfico, hay un ingreso mínimo garantizado, como establece Raúl, de que evidentemente en este tipo de proyectos hay que garantizar la operación, el mantenimiento de la autopista y el pago del financiamiento. Porque nosotros no podemos como Estado permitirnos que, por ejemplo, entremos en default, un proyecto de esto, en el pago de un financiamiento a bancos de inversión o organismos multilaterales. Pero ¿qué ocurre? En este proyecto se fue más allá. No solamente se garantizaba la operación, mantenimiento y financiamiento, sino también una rentabilidad mínima para el operador, la cual es muy alta. Estamos hablando de una tasa de retorno interna de cerca de un 19% en dólares. Ese es el gran problema que tiene esa autopista. Para que la gente entienda, se firmó un contrato, en este caso, de que iban a pasar por tantos años una cantidad de vehículos que no están pasando, y al no pasar, el Estado tiene que compensar esas pérdidas. Porque ese contrato se hizo antes de una ley de alianza público-privada. Que fue en el 2003, y se hizo, fue un contrato donde pasaron varias gestiones, y se hizo sobre la pero se firmó en el 2003. De la discrecionalidad que tenían los ministros en ese momento. Que ahora esa es la diferencia ahí lo que faltó, con lo de la ley. Una correcta distribución de riesgos. Ahí hay que estar la diferencia con el Ámbar. Importante. Tú dices, bueno, yo soy el sector privado, yo quiero invertir. ¿Cómo yo participo? Tengo que hacer un acuerdo de factibilidad. Si a mí no me eligen, ¿me lo paga el Estado? No, entonces creo que lo primero que tiene que hacer la institución, el gobierno, es, si conforme a los estudios que realiza previo a la licitación y ve que la autopista, en este caso, no da los números, por decirlo claramente, porque el tráfico que va a pasar por ahí no es suficiente para mantener la viabilidad financiera. El Estado tiene que tener la suficiente responsabilidad de decir, bueno, ¿qué tan importante es para nosotros el proyecto? El proyecto para nosotros es trascendental. En este caso, estamos dispuestos a cubrir con lo que debe ser la operación y mantenimiento y el financiamiento de la autopista. ¿De qué manera? Ya sea con aportes de capital o con compromisos a futuro o tal vez con algunos pagos contingentes en presupuestos posteriores, pero es el Estado que tiene que identificar
Si en el caso de que no está dispuesto a hacer esos compromisos, simplemente lo que no puede es ejecutar el proyecto. No todo proyecto puede ser ejecutado mediante la modalidad de alianza público-privada. Hay en algunos casos en los cuales el Estado tiene que tomar la decisión y decir, bueno, lo hacemos como obra pública tradicional. Nos olvidamos de la APP, vamos a hacerlo como obra pública tradicional. No tenemos presupuesto en este año. ¿Le sale más económico al Estado hacer estos fideicomisos de alianza público-privada? Entiendo que sí, a la larga. ¿Por qué? Por algo muy claro. Desgraciadamente en nuestros países, y República Dominicana ha sido una experiencia, todas las obras tienden a ser sobrevaluadas, es el primer problema. Segundo, el Estado no mantiene ni opera bien las infraestructuras, lo cual hace que al final del día nos salga más costoso. ¿Por qué? Cada 3 años, cada 4 años hay que hacerle grandes inversiones a estas autopistas. Y lo estamos viviendo con la autopista Duarte, con otras autopistas en las cuales el Estado tiene que invertir cada 4 o 5 años una gran cantidad de recursos porque no hay un mantenimiento eficiente. Entonces, cuando tú lo analizas, los proyectos de alianza público-privada, a pesar de que hay que garantizarle o hay una rentabilidad para el sector privado, a la larga, en cuanto a eficiencia del servicio, a seguridad, por ejemplo, en este tipo de proyectos, siempre sale mejor realizar estos proyectos a hacerlo como obra pública tradicional. Pero todo dependerá también de la envergadura del proyecto. Oye, y antes de hacerte una pregunta sobre el ámbar, obviamente, si bien Camila tiene un punto muy valioso sobre el tema del peaje sombra, el ingreso mínimo garantizado, que la verdad es que no ha sido, pues quizás no ha sido del todo positivo para el Estado, pero sí hemos visto cosas positivas en esa autopista, como que tiene seguro y tiene mantenimiento. Correcto. En caso de llegar a una negociación en donde esa autopista pasa a ser parte del Estado dominicano, ¿se mantendría el tema del seguro, mantenimiento? Porque eso es algo que no tienen otras autopistas. Tú acabas de decir algo muy importante. Debemos reconocer que a pesar de lo traumático, lo pesado que ha sido esa autopista, ese proyecto para nosotros, hay algo que debemos reconocer. Es una autopista que se mantiene en estándares de impecable. Sí. O sea, hay una cosa es el trazado de la autopista, una cosa es que es de un solo carril, son cosas distintas. Ahora, lo que es la autopista per se tiene unos niveles de eficiencia en cuanto a la calidad, en cuanto al servicio y también, como tú dices, el tema del seguro. Y esos son los que brindan este tipo de proyectos. Definitivamente el gobierno dominicano está en una fase muy avanzada de negociación para retomar la autopista. Yo no podría decirte, Raúl, si vamos a permanecer con el tema de los seguros. Entiendo que es saludable, entiendo que son los estándares que se manejan internacionalmente en estos momentos. Y por lo menos el tema de la operación y el mantenimiento sí es importante, porque es una autopista que por su trazado y por su forma es un poco peligrosa. Por la ubicación misma, por lo cual se requiere esos niveles de eficiencia en cuanto a la calidad de la misma. ¿Cuáles proyectos en la gestión actual tienen en carpeta que podrían ser bastante beneficiosos desde el punto de vista de la alianza público-privada? Ya sabemos que viene una modificación a la ley de alianza público-privada para darle a la dirección un poco más de estándares de control sobre la base de cómo se van a hacer las concesiones. Pero, ¿cuáles son los proyectos para que la gente sepa que se están haciendo en este momento? Pedernales. Pedernales es el mejor ejemplo de un proyecto que va a impactar de manera sumamente grande a la República Dominicana. Estamos en este momento, el día de hoy, por ejemplo, acabamos de suscribir ya contratos con los arquitectos que empezarán los diseños de los hoteles. Hemos iniciado trabajo de infraestructura. Respetando el medio ambiente. Totalmente. Sí. Estamos hablando de una densidad, una tercera parte de la densidad que tiene Punta Cana Bávaro en cuanto a habitaciones hoteleras. Estamos trabajando conjuntamente con medio ambiente en una mesa conjunta para que no haya, para respetar. Inclusive, lo he dicho en varias ocasiones, en Bahía de las Águilas, como tal, no habrá hoteles. O sea, en esa playa se permanecerá como tal. Los hoteles estarán edificados en la playa de Cabo Rojo, que es una playa también sumamente hermosa, pero no vamos a tocar Bahía de las Águilas. Tenemos también el caso de Manzanillo, un proyecto que el presidente ha anunciado, no ha anunciado, sino que ya hay realidades, ya hay una licitación en cuanto a generación de electricidad. Estamos trabajando para lo que es lo que sería el otorgamiento de la operación del puerto a un actor privado que venga y entonces haga las inversiones necesarias para la ampliación del mismo, para la construcción de un espigón más grande, para que puedan venir barcos de mayor calado y para que entonces en la zona de Santiago, el Cibao, pueda utilizar ese puerto y no tenga que venir a Caucedo. Eso va a implicar el arreglo de la carretera de Navarrete, todo eso. Ya hay un préstamo del BID que usted en el Senado fue aprobado, el cual va a destinarse a eso, a mejorar el trazado. Estamos hablando que se va a reducir cerca de Santiago a Montecristi, 1 hora y 15 minutos, 1 hora y 20 minutos. El trayecto. Ya para terminar, no puedo dejar de hacer esta pregunta. Aquí se dice que cuando hay alianza público-privada se le adjudica siempre el proyecto al mismo grupito.
aquí participará habrá inversión extranjera, pero de aquí, ¿eso pasa por la ley de compras y contrataciones para ser adjudicado? No, nosotros tenemos la propia ley 4720, nuestra ley, tiene un procedimiento competitivo, puntual. Pero lo más importante de ese procedimiento es que no es un comité de compra de la dirección que elige, sino que es un consejo integrado por ministros, ministro de la Presidencia, Hacienda, Economía, Consultoría Jurídica y el director de Alianza Público-Privada y el director de Compra y Contrataciones. O sea, es transversal. Por lo cual el tema de tener el temor de que haya decisiones ocultas no va a pasar aquí. Aquí lo que estamos buscando es la mayor cantidad de actores que participen en estos procesos, tanto locales como internacionales. Y la concurrencia es fundamental. ¿Hasta ahora están participando muchos nacionales o más internacionales? Hay una mezcla de los dos. Déjame decirte que nosotros tenemos proyectos depositados en iniciativa privada, que son empresas mexicanas, empresas españolas, y tenemos también empresas locales en otros proyectos que han depositado iniciativas. Sí, así es. Porque lo que da la ley, y es importante que la gente lo sepa, es que tú como empresa privada puedes hacer un proyecto, presentárselo el a la 80% de los proyectos que tenemos son iniciativa privada. Son iniciativa privada. Sí. Gracias, Sigmund Freud Mena, por explicar este tema que es importante, es algo novedoso en la estructura administrativa de la República Dominicana. Usted como profesor de Derecho Administrativo y es gobierno moderno universitario, pues sabe más que yo de eso. Y es bueno que la población sepa cómo funcionan nuestras instituciones, de qué van esas instituciones, para entender mejor cómo se manejan los fondos públicos y lo que tenemos que reclamar a la hora de no sentirnos satisfechos. Estaremos atentos, como dice la primera dama. Hacemos una muy pequeña pausa. Gracias al director de Alianza Público-Privada, Sigmund Freud Mena. Cuando regresemos, seguimos con el resto del contenido de esta noche, María Cela.